Muy buenos días, hermanos, bienvenidos al devocional de hoy, muy bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros, seguir este estudio que estamos haciendo ya hace algunos días del libro de Habacuc. Hemos dicho que el libro de Habacuc está entre el grupo de los 12 profetas llamados profetas menores, no porque no sea importante, sino porque escribió poco. Habacuc, capítulo 2, verso 4, ahí estamos. Vamos a leer, si usted tiene su Biblia, lo invito a que me acompañe a abrirla en la profecía de Habacuc, capítulo 2, ahí vamos, del verso 1 al verso 4. Habacuc, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 4, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dijimos ayer que en medio de este conflicto que está viviendo el profeta, recuerde que él ha visto la distorsión en su sociedad, él ha visto, ¿no?, este trastoque de valores en el tiempo que él le toca vivir. Él tiene una carga, él tiene un peso, él ve que esto no es correcto, él le pide a Dios que actúe porque la justicia ha sido mancillada, la justicia ha sido olvidada, ha sido pasada por alto. La gente ha cruzado tantas veces la línea de lo que es correcto que ahora ha confundido qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. La gente está viviendo como quiere, pareciera que no hay castigo para el impío, más bien recibe premios. La gente ha convertido esto en un estilo de vida. Los héroes no son aquellas personas honestas, aquellas personas con valores, con principios, que viven vidas correctas, sino precisamente lo contrario. Habacuc ve todo esto en Judá, reino del sur, en Jerusalén, y para él esto es un peso, una carga. Le ha pedido a Dios y Dios le dice que va a contestar. Habacuc consideró por un momento en que aparentemente, de acuerdo a lo que él veía, esto no le importaba mucho a Dios, pero Dios le dijo: yo voy a contestar, voy a actuar. Yo no voy a dejar pasar por alto esto. Y recuerde la respuesta de Dios: voy a usar a los caldeos. Y esto sacó de la estructura mental que el profeta tenía. Le costó mucho entender, le costó mucho comprender, pero Dios le dice la manera en que él tiene que vivir. Habacuc, tú tienes que vivir por fe. Y eso es lo que nos dice principalmente el verso 4 del capítulo 2, que el justo vivirá por fe. Y hemos visto ayer estos dos grupos de personas: los arrogantes, los orgullosos, los presuntuosos y aquellos que viven por fe. Solamente hay dos grupos de personas: aquellos que son dioses para sí mismos, aquellos que viven para su propia gloria, aquellos que han dicho: soy Dios, esto se hace a mi manera, como yo creo, como yo lo establezco, como yo lo decreto. Estos son los arrogantes, los orgullosos, los petulantes. Y está por otro lado aquellos que viven por fe, que creen en Dios, y no solamente creen en Dios, le creen a Dios y creen en su corazón que lo que Dios hace es completamente correcto. Entonces el profeta recibe esta enseñanza de que el justo vivirá por fe. Hay personas justas y personas injustas. Personas que viven por fe y otros que viven en arrogancia presuntuosa. Y este, como dije, es un verso decisivo de la profecía de Habacuc. Este es el eje de todo el mensaje. Este es el pivote
sobre el cual se mueve la enseñanza del libro. El libro gira en torno a este versículo, el verso 4. Este es el pic, el top de la revelación de la profecía de Habacuc. Es la respuesta de Dios al hombre pecador y a sus necesidades. Ahora, este versículo es tan tremendamente fundamental y trascendental que Dios inspiró 3 libros en el Nuevo Testamento para explicar a totalidad el significado completo de la frase "el justo vivirá por fe". Libros de Romanos, Gálatas y Hebreos. Estos 3 libros, que de acuerdo a lo que yo aprendí en el Instituto Bíblico, estos 3 libros tratan el tema profundamente de la salvación del hombre. Y estos 3 libros recogen la enseñanza de Habacuc, capítulo 2, verso 4, el justo vivirá por fe. Y es mencionado por Pablo en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas y en el libro de Hebreos. Esta frase responde a 3 preguntas fundamentales, preguntas trascendentales y significativas para el creyente. 3 preguntas fundamentales que el creyente pueda formularse. La primera pregunta: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo es posible que el hombre, porque por esencia es pecador, cómo es posible que el hombre que es pecador por esencia pueda justificarse delante de Dios, un Dios terriblemente santo? ¿Cómo es posible que eso pueda ocurrir si el hombre por naturaleza es un ser depravado, pecador? ¿Cómo? ¿Cómo voy a pararme delante de Dios? ¿Cómo? ¿Por qué razón Dios debería dejarme entrar al cielo cuando en esencia y fundamentalmente soy un pecador? ¿Cómo? La respuesta la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17. El justo vivirá por fe. Es por fe. La segunda pregunta es: ¿cómo vive un creyente una vez que ha sido justificado? ¿Cómo es que vive un creyente después que ha recibido el don de la justificación? ¿Cómo, en palabras sencillas, cómo vivo mi cristianismo? ¿Cómo vivo mi diario vivir, mi diario andar? ¿Cómo yo lo vivo? La respuesta está en Gálatas capítulo 3, verso 11. El justo vivirá por fe. Y por último, la tercera pregunta fundamental que el creyente pudiera hacerse es: ¿cómo caminamos en este mundo? ¿Cómo el creyente camina en este mundo una vez que ha sido justificado? ¿Cómo? ¿Cómo enfrenta su día a día? ¿Cómo enfrenta la oposición? ¿Cómo enfrenta la persecución? ¿Cómo enfrenta los dolores, el sufrimiento, la angustia? ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cómo vivo en tiempos de crisis? La respuesta es una vez más la misma: el justo vivirá por fe. Así que las 3 preguntas: ¿cómo es que llegamos a ser justos delante de Dios? El justo vivirá por fe. ¿Cómo vivo mi cristianismo una vez que he sido justificado? El justo vivirá por fe. Y la tercera pregunta es: ¿cómo vivo en este mundo enfrentando las pruebas, la persecución, la angustia, los dolores? El justo vivirá por fe. Es la misma respuesta. Es la misma respuesta. Por eso el libro de Habacuc en el capítulo 2, verso 4 es trascendental. Es trascendental. Imagínense usted un libro solamente de 3 capítulos, un solo verso tiene tanta injerencia, de tal manera que inspiró 3 libros en el Nuevo Testamento: Romanos, Gálatas y Hebreos. Entonces Habacuc ha estado tratando de entender a Dios y cómo Dios hace las cosas y por qué hace esas cosas, sin caer en la desesperación. Habacuc está tratando de entender a Dios. Ahora, claro, usted recordará
Usted recordará, ¿no? Este encuentro que tuvo San Agustín con este niño en la playa, que iba con su baldecito, con su recipiente y tomaba agua del mar y la echaba en su pequeño pozo y una y otra vez. Y San Agustín le dijo, ¿y por qué hace esto? Bueno, le dijo, es que yo quiero tomar todo el agua del mar y ponerlo acá. San Agustín dijo, claro, es un niño, no sabe que eso es imposible. Y Dios le dijo, bueno, tú estás tratando de hacer lo mismo. Estás tratando de entender al creador del universo y ponerlo en ese pequeño cerebro y mente humana. ¿Cómo podremos entender la mente de Dios tan vasta, tan profunda? Como dijo Calvino, lo que es temporal es imposible que pueda entender lo eterno. Es imposible. Pero Habacuc está tratando de entender a Dios. Está tratando de entender por qué Dios hace esto, que realmente lo sacó de sus casillas, lo sacó de sus esquemas. Y él está luchando con la soberanía divina, con la providencia y el carácter y naturaleza de Dios. Pero Dios le dice, el justo vive por fe. El justo vive por fe, Habacuc. No es necesario que entiendas todo. Pero si crees en Dios, eso es suficiente. Eso es suficiente. No recuerdo dónde lo leí, pero leí el relato de un hombre, un judío, en los campos de concentración nazi. Y él veía cómo la gente moría, cómo la gente sufría, madres desconsoladas que habían sido arrebatadas, que sus hijos habían sido arrebatados de sus brazos y llevados para ser exterminados. Y él veía y inevitablemente preguntaba, Dios, ¿dónde estás? Somos tu pueblo. Y era la lucha de cada día, tratando de entender, hasta que en un momento tuvo un impacto en su corazón que le decía, si tú me conoces, no necesitas entender todo. Y la verdad, hermanos, es que si conocemos a Dios, si sabemos quién es Dios, si conocemos su carácter y naturaleza, la verdad es que no necesitamos saber el paso a paso, no necesitamos entender cada paso, cada cosa que Él está haciendo. La fe tiene su base en el carácter y naturaleza de Dios, aun cuando las maneras y los caminos que Dios tome, esos caminos que son a veces tan sorprendentes como en el caso de Habacuc, ¿no? Esos caminos son los caminos de Dios, esos caminos sorprendentes. Dios le dice a Habacuc, tú no necesitas entender todo, vive por fe. Y desde ese momento, Habacuc, cuando recibió esta palabra, comenzó a descansar. Desde ese momento, la mente, el corazón, el alma de Habacuc comenzó a tener un descanso, un reposo en Dios. La verdad es que no necesitamos entender todo paso a paso, situación a situación. No necesitamos entender la mente de Dios, algo imposible. Pero una vez que conocemos el carácter y naturaleza de Dios, de que Dios es tan sabio, tan tremendamente sapientísimo, que es imposible que Él se equivoque, y es tan tremendamente amoroso como para ser cruel. Así que Él no se equivoca y tampoco es cruel con lo que Él permite. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y Él sabe por qué hace lo que hace. Él sabe y Él tiene sus razones, tiene sus propósitos. Nosotros no vemos más allá de nuestra nariz, la verdad. No vemos más allá de lo que está delante de nosotros.
No comprendemos, no tenemos la capacidad, de hecho, de ver más allá de este propio minuto, que ni siquiera el próximo minuto es mío. Ni siquiera sé si hoy a la tarde estaré o no. No lo sé, no tengo idea. La eternidad no es mía. Yo vivo en tiempo-espacio. Por lo tanto, ya vivo en un ambiente limitado. Entonces, hermanos, muchas veces analizamos las cosas desde un punto de vista tan terrenal, tan temporal. Pero queremos que Dios calce. Queremos que Dios haga lo que yo quiero que haga, de la manera que yo quiero que haga. Y eso es arrogante. Porque yo me estoy convirtiendo en Dios y estoy sujetando a Dios a mi manera. Pero hermanos, Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe. Él conoce todo. Acompáñeme a la profecía de Isaías, otro profeta, pero este es un profeta mayor. Isaías 40. Es bastante más largo en comparación con los exiguos 3 capítulos de Habacuc. 40, Isaías 40, verso 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sabemos todo? ¿Conocemos todo? Somos como hierba. Somos temporales. Tenemos un principio y tenemos un fin. No somos eternos, no conocemos todo, no entendemos todo. Somos como la hierba que está en la mañana y en la tarde ya no está. Demasiado frágiles, demasiado limitados. Pero nuestro Dios es mucho más que eso. Ahora, Isaías 46, verso 8. Isaías 46, verso 8. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Tengan vergüenza. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Jehová, no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Verso 10, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él anuncia lo porvenir. Él declara lo porvenir desde el principio. Él anuncia lo porvenir desde el principio. Él sabe lo que va a pasar. Él lo sabe. Somos nosotros los que no sabemos. Somos nosotros los limitados. Somos nosotros los que somos polvo. Somos nosotros los que somos hierba. Nosotros no tenemos las respuestas a las preguntas cruciales de la vida del ser humano. Nosotros ni siquiera sabemos lo que va a acontecer hoy a mediodía, o en la tarde, o en la noche o mañana, el próximo mes, el próximo año. No tenemos idea. Pero queremos ser dioses. Queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. La palabra de Dios a Habacuc es, como dije, el fundamento de 3 libros en el Nuevo Testamento, Romanos, Gálatas y Hebreos, que contesta a las preguntas más profundas del ser humano. El justo vivirá por fe. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Gracias también por sus notas. Gracias por compartir este devocional con otros. También eso lo agradecemos. Todo el equipo de multimedia que está conmigo lo agradece. Gracias, hermanos. Nos volvemos a encontrar mañana para seguir estudiando la profecía de Habacuc.